Hola, ¿qué tal amigos de hugoolivas.com? Bienvenidos a esta comunidad de aprendizaje. Hoy estoy muy contento porque quiero compartir con ustedes un tema. Que este video es un video que no está editado, es un video que es una conversación y precisamente lo que quiero es eso, tener con ustedes una conversación. Y este tema surge a raíz de que una persona nos contacta por las redes sociales y me pregunta que si puedo desarrollar un tema que tiene que ver con el duelo, que estaba enfrentando una situación particular, familiar, y que le gustaría conocer recursos para poder enfrentar esa situación. Hoy, precisamente, el tema le puse por título Vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque evidentemente ante la pérdida de un ser querido, los que quedamos con vida, vamos a tener que buscar la forma, las estrategias para poder enfrentar la situación de la mejor manera. El dolor siempre va a estar presente ante la pérdida de un ser querido. Eso es inevitable. Pero sí necesitamos desarrollar ciertos recursos que nos van a permitir enfrentar, atravesar esa situación de una manera diferente. Hace un tiempo leí un libro donde el autor decía que cuando uno enfrenta esas situaciones de la vida, es como cuando uno va en bicicleta, ¿no? Subiendo una cuesta. Ese es el momento duro, ¿verdad? De la situación, cuando usted va pedaleando y cuando se siente que, que ya no puede más, incluso se vuelve a ver hacia arriba y dice, todavía me falta bastante para poder llegar arriba. Y usted comienza a pedalear y a darle fuerte, ¿no? Pero llega un momento donde esa cuesta, donde ese terreno ya no es para arriba. Ahora le corresponde ir para abajo, ¿no? Y en ese momento es donde ya se siente mayor tranquilidad, mayor desahogo. Bueno, precisamente el desarrollar el duelo implica cierto esfuerzo, ¿ok? Cuando hablamos del tema del duelo, que es el tema que vamos a estar hablando hoy, el tema del duelo es un concepto universal que desarrollamos en muchas de las áreas de nuestra vida, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, en el ámbito laboral, que usted ha puesto la renuncia en su trabajo y después de muchos tiempos de estar ahí, ahora usted dice, bueno, me toca enfrentar esto, la pérdida de mis amigos, la pérdida de lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Bueno, puede ser tal vez por un tema de despido. A usted lo despiden de su trabajo. Usted no estaba preparado para eso. Simplemente ahora va a tener que enfrentarlo. Hay una pérdida. Posiblemente hablemos de un tema de jubilación. Una persona que ha decidido ya, ha dicho, bueno, yo ya he trabajado mucho en mi vida y es el momento de jubilarme. ¿Ok? En todo ese proceso de pérdida va a tener que elaborar un duelo. O quizás podríamos hablar tal vez de un objeto simbólico. Tal vez pongamos el ejemplo de un joven que ha recibido de herencia un reloj de su bisabuelo. Y es un reloj que para él afectivamente representa mucho, ¿no? Entonces resulta que este joven se pone su reloj y sale en una tarde. Desconoce que en el camino hay unas personas que se dedican a estar robando, a estar quitándole amigos de lo ajeno, ¿verdad? Como decimos en mi país, y sencillamente le quitan el reloj. Ahora este joven va a tener que elaborar un duelo ante el dolor de la pérdida de ese objeto simbólico que para él representaba mucho. O que hablar tal vez de una mascota. Para muchas personas que hemos tenido que enfrentar la pérdida de una mascota, ha sido también doloroso y hemos tenido que enfrentar un duelo. Bueno, hoy específicamente voy a hablar acerca del duelo. Vamos a hablar algunas de las teorías de cómo enfrentar el duelo, de las etapas del duelo, pero específicamente me quiero enfocar en la pérdida de un ser querido, ¿no? En la pérdida de un ser amado. ¿Ok? Ese es el enfoque que quiero darle hoy. Recuerde, déjeme sus comentarios aquí en este video. Y si también quisiera, pues, compartir o desarrollar otros temas, háganos saber en nuestras redes sociales, ¿ok? Ahí con mucho gusto vamos a estar atendiendo cada una de sus solicitudes. El tema del duelo, ¿ok? Cuando hablamos de duelo, definamos de manera sencilla qué es duelo, para poder ya ir entendiendo y desarrollando ya un concepto un poco más profundo sobre el tema del duelo. El duelo es un proceso doloroso e inesperado que se da a través de una pérdida de un ser amado. Ese es el duelo, ¿ok? Ese es un proceso.
No todas las personas elaboran el duelo de manera satisfactoria. Incluso hay algunos que no llegan a realizar una resolución satisfactoria del duelo. Y para ese concepto, incluso en psicología utilizamos el concepto del duelo enmascarado, que es una persona que quizás sigue padeciendo ciertos males de orden físico, psicológico, ya de una manera muy prolongada, ha pasado mucho tiempo y no ha podido superar el tema del duelo. E incluso muchas hasta desconocen que lo que están experimentando, quizás un trastorno de sueño, quizás tal vez una situación ahí particular, emocional, psicológica, y no han podido quizás identificar que todo se está dando a través o porque no se ha desarrollado correctamente un duelo. Para eso, por supuesto que se necesita ya atención en un proceso de psicoterapia, para poder ya, ahora sí, elaborarlo y poder ajustarme ya a las condiciones actuales de la vida. ¿Ok? Por eso queremos hoy ofrecerles una guía sencilla y práctica para poder elaborar el duelo. ¿Ok? Se dice que algunos estudios dicen que la mayoría de las personas que están atravesando un duelo experimentan diferentes síntomas depresivos en un año que quizás personas que no están elaborando el duelo. ¿Ok? El duelo es una situación muy compleja y se manifiesta de muchas maneras. ¿Ok? Y aquí hay muchos escenarios, porque el duelo rompe con todos los escenarios de la vida, pero hay muchos escenarios que enfrentamos en la vida, o sea, particularmente. Y yo sé que todas las historias de todos los que están participando de este video pueden ser diferentes. Estamos hablando quizás de la pérdida de un hermano, quizás puede ser la pérdida de un esposo, de una esposa. Hablamos quizás la pérdida, la dolorosa pérdida de un hijo. Y para todos la forma como se enfrenta a esa situación puede ser de una manera diferente y compleja, porque también tiene que ver mucho con los recursos emocionales, con los recursos psicológicos que cada persona tiene, ¿no? De la interpretación, incluso de los recursos espirituales que cada persona tiene. Eso tenemos que tomarlo en consideración para poder elaborar un duelo de una manera correcta. ¿Ok? Bien, hay muchos autores, decía yo hace unos minutos atrás, sobre el tema del duelo. Elizabeth Kubler-Ross es como una de las autoras más renombradas respecto al tema del duelo. ¿Ok? Esa es una de las teorías. Ella habla acerca de las 5 etapas del duelo. Hoy a mí me encanta la forma como John Bowlby habla acerca de las fases del duelo. John Bowlby es un psicoanalista inglés. Él habla acerca de las teorías de apego incluso. Él elabora el concepto de duelo desde las fases del duelo. Y él habla acerca de 4 fases del duelo, que son las 4 fases del duelo que yo quiero compartir con ustedes, que son las que a mí me gustan más trabajar cuando hablo de este tema en temas de psicoterapia o cuando específicamente hablamos del tema del duelo. ¿Ok? Él habla acerca de una fase, la primera fase, la fase de shock. ¿Ok? Es la primera fase. La segunda fase que él menciona le llama la fase de anhelo. ¿Ok? La tercera fase le llama la fase de desorganización. Hay una cuarta fase que le llama la fase de organización. ¿Ok? Y esas 4 fases vamos a estarlas desarrollando acá en este video. ¿Ok? La primera fase. Mencioné que la primera fase de esta propuesta es la fase vamos a ver si se acuerda, la fase de shock. Es una fase donde se da la primera noticia, la fase donde la persona recibe la noticia de que un ser querido, de que un ser amado ha descansado, ha muerto. ¿Ok? En esta etapa es una etapa de mucha incredulidad. Es una etapa donde incluso la persona dice, esto no es verdad. O sea, es una etapa donde se experimenta mucha irrealidad. O sea, no puede pasar esto no me puede estar pasando a mí, esto es un sueño. O sea, es una etapa donde la persona se siente confusa, donde la persona se siente aturdida, donde la persona se siente embotada, incluso donde las emociones están como anestesiadas.
¿ok? Es una etapa de mucho dolor, o sea, donde incluso se siente uno como negando la situación. No es posible que eso esté ocurriendo. Es una etapa de mucho estupor. Es una etapa donde la rabia puede pasar de rabia a una intensa aflicción, ¿verdad? Y repentina. Esta fase, se dice que esta fase puede durar de horas a semanas. Y es aquí donde se comienza a procesar, donde se comienzan a asumir los hechos que uno está enfrentando como persona. ¿Ok? Esa es la primera fase, perdón, de shock, de estupor, de negación. Hay una segunda fase, la fase del anhelo. ¿Ok? En esta fase del anhelo o en la búsqueda de esa figura perdida, la persona comienza a experimentar ciertos sentimientos de rabia. Se comienza a sentir como irritable. Hay ira, hay cólera. Eso es lo que está experimentando en ese momento la persona. Incluso hay fases de congoja intensa que se manifiestan eh, de alguna manera en situaciones de llanto descontrolados. Hay llantos descontrolados en ese proceso, o sea, se está sintiendo la pérdida de manera intensa, ¿ok? En esta fase, la persona se culpabiliza muchas veces de lo que pudo haber hecho por la otra persona, de lo que dejó hacer por la otra persona. Incluso comienza hasta a buscar culpables. Aquí la persona responsabiliza a los demás, e incluso responsabiliza al mismo Dios de lo que acaba de ocurrir. Aquí la persona se siente que está viviendo injusticia, se siente desamparada, se siente enfadada, se siente brava. Aquí hay una incapacidad de concentración para llevar ciertas cosas cotidianas de la vida. Incluso aquí donde se experimenta cierta sintomatología somática. Hay dolores de cabeza, hay alteraciones de sueño, ¿ok? Hay situaciones gastrointestinales ahí que están presentes, o sea, hay manifestaciones físicas presentes en todo este proceso. Esta fase puede durar varios meses, hasta años. Pero si una persona permanece en esta fase, es aquí donde se convierte en un duelo patológico. Si usted ha experimentado, si usted está experimentando o experimentó la pérdida de un ser querido y usted siente que estas emociones, que estos sentimientos están presentes de manera constante y ya ha pasado mucho tiempo, bueno, yo creo que es el momento para poder buscar ayuda profesional para poder seguir elaborando su duelo. Hay una tercera fase. Esta tercera fase es la fase de la desorganización. ¿Ok? Aquí ya la persona comienza a sentir conciencia de lo irreversible que fue la pérdida. ¿Ok? Aquí ya la persona comienza a entender que la persona fallecida ya no volverá. ¿Ok? Siempre se va a experimentar el dolor. Pero aquí donde la persona comienza a entender que ya la persona ya no va a estar ahí. En esta fase se caracteriza principalmente tal vez por una tristeza profunda, quizás porque la persona en este proceso tan doloroso ya llega a esa conciencia de pérdida, hay una tristeza profunda. La persona también comienza a experimentar apatía por las cosas habituales de la vida, desinterés por sí misma, se aísla, comienza a perder interés por las cosas sociales, ¿verdad? Por evidentemente el dolor que está experimentando. En esta fase también hay un sentimiento de vacío, de dolor profundo, ¿ok? E incluso muchas veces llevan a las personas en un sentimiento de desesperanza, ¿ok? Hay una falta como de sentido, del deseo de seguir viviendo, del deseo de seguir experimentando situaciones placenteras de la vida. Esa es la etapa la fase, perdón, de la desorganización.
Pero hay una fase, que es la fase 4, que es la fase de la organización. En esta fase de la organización, la persona ya acepta la realidad, ya mira el futuro. El dolor está ahí presente, pero ya hay nuevos significados de vida. Ya la persona comienza a adueñarse de todo lo que le está ocurriendo. Ya la persona comienza de cierta manera a buscar la forma de cómo integrarse en su vida ordinaria. O sea, ya hay una esperanza, ¿no? Ya la persona comienza a ver las cosas también, a percibir las cosas buenas de la vida. ¿Ok? Y aquí el recuerdo del ser querido no genera tanto dolor como al principio. Aquel dolor intenso del recuerdo ya, ya, ya no es tan claro, ¿ok? Yo quiero contarles aquí una historia. Hace un tiempo atrás, eh, cuando vivía en mi país, en Costa Rica, tenía una yarda, le dicen aquí en Estados Unidos, un patio, le decimos en mi país, que tenía que estarle cortando el zacate, decimos allá, la grama se dice por acá en Estados Unidos. Y estaba con una máquina grande que tenía unos cuchillos afilados de metal en la parte de abajo. Yo recuerdo que yo andaba con mis botas de hule y estaba cortando el zacate, la grama, cuando de pronto la máquina pegó como en una piedra. Recuerdo que la máquina se levantó, yo di mi paso con mi bota y recuerdo que en ese momento la máquina cortó la punta de mi bota y se detuvo. Cuando volví a ver, yo volví a ver a mi zapato de hule y estaba totalmente bañado de sangre, estaba lleno de sangre. Oh, yo me sorprendí. Lo primero que sentí fue, además de un dolor intenso, ya sentí el temor de haberme amputado los dedos. ¿Ok? Yo corrí con mi esposa, salimos para el hospital. En el hospital ya el dedo me lo anestesiaron y me hicieron una sutura en mi dedo. Eh, Afortunadamente, gracias a Dios, solamente me corté el dedo, no me lo amputé. ¿Ok? Me hicieron una sutura. Ahora, yo cuando veo ese hecho, cuando yo recuerdo esa situación, yo puedo recordarme de todo lo que pasó, pero el dolor intenso que pasé, no solamente en el momento que me ocurrió la situación, o en el momento que me anestesiaron el dedo, o en el momento que duró mi recuperación, ¿verdad? Cuando tenía que ir al hospital para que me lavaran, para que me quitaran los hilos y demás. Todo ese dolor, yo hoy no lo tengo presente. Yo hoy veo mi dedo, y veo que en mi dedo hay una cicatriz. Esa cicatriz me recuerda de lo que pasé, pero ya no me llena de dolor. Lo que le quiero decir es que en esta fase de reorganización es cuando la persona vuelve a ver atrás y quizás ya el dolor que se experimenta por la pérdida, a pesar de que está ahí, quizás para muchas personas porque es un dolor emocional, es diferente, está ahí, ya no es tan intenso como cuando usted comenzó a elaborar su duelo. ¿Ok? Esa fase se le llama la fase de la reorganización. Es donde el ser humano comienza a poner su vida ordinaria en orden. Es cuando usted se comienza a adueñar y a interpretar de una manera diferente todo lo que le está ocurriendo. A mí me gusta mucho un concepto, hay un autor, me encanta mucho la forma como él lo propone, porque permite que el duelo lo podamos enfrentar también de manera activa. Y es una autoridad mundial en el tratamiento del duelo. William Wonder, él es miembro de la Asociación Americana de Psicología. Él habla acerca de 4 tareas que podemos poner en práctica las personas que están atravesando un duelo. ¿Ok? Son tareas, es darse la oportunidad de usted también decir, ok, yo voy a permitir que mi duelo se desarrolle, pero también de manera consciente. Voy a trabajar para poder sobrellevar esta carga, que no es una carga, no es una carga sencilla. Y yo quiero también eh, este, hacerle también entender a usted que lo que está experimentando
no es algo sencillo, no es algo fácil, ¿ok? Yo quiero validar su sentimiento. Yo quiero que usted también entienda que sí podemos superar esa situación, de que sí puede salir usted adelante y adueñarse de su vida, que sí existe esa posibilidad, ¿ok? De manera activa, vamos a poner en práctica 4 tareas para poder desarrollar este duelo. Por favor, apúntelas y si usted no tiene cómo apuntarlo, bueno, ponga el video en pausa y busque un lápiz, busque un papel para que usted pueda también asumir estas 4 tareas con responsabilidad, ¿ok? Tarea número uno. Se lo voy a colocar por aquí también en el enlace abajo. Le voy a colocar cuáles son esas 4 tareas para que usted las pueda tener, ¿ok? Tarea número uno. Asumir la realidad de la pérdida. Tenemos que darnos el chance para poder entender de que la situación se está dando, por más doloroso que sea, por más, eh, eh, por más que nos despierten nuestras emociones más displacenteras. Debemos de comprender, debemos de asumir la realidad de la pérdida. El hecho se dio, la pérdida se dio, la noticia es real. Estamos experimentando una pérdida de un ser querido y eso es una realidad. La tarea número uno es darnos la tarea de asumir la realidad de la pérdida. La tarea número dos, elaborar las emociones relacionadas en el duelo. Hay emociones que están presentes ahí. Hay emociones que ante la pérdida de un ser querido se manifiestan más. El dolor, el miedo, la incertidumbre. Todas esas emociones están presentes. Y yo le voy a dejar también aquí un enlace que habla acerca del concepto de inteligencia emocional que estuvimos desarrollando en algún momento, para que usted también aprenda cómo canalizar sus emociones en estos momentos de crisis, en este momento de dolor. ¿Ok? Pero esa tarea es elaborar esas emociones. Elaborar en el duelo mis emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Ok? Aprender a elaborar las emociones es la tarea número 2. Tarea número 3. Aprender a vivir con ausencia. Mire, yo creo que es una de las tareas más desafiantes, pero tenemos que entender que la persona que está en el descanso, la persona que de alguna u otra manera ya no estará con nosotros, eso lo tenemos que dimensionar y entender, aprender a vivir sin ella. Es que usted me puede decir, pero Hugo, es que yo con esta persona tenía nuestra rutina de gimnasio y todos los días íbamos. Es que cómo ahora voy a vivir sin este hijo, sin mi hija. ¿Cómo voy a poder hacer si en la mañana yo me levantaba y me despedía y compartíamos tiempos tan especiales? Pero ¿cómo yo me voy a despedir si yo estuve 30 años casado con esta persona? ¿Cómo ahora yo me voy a dar la idea de que ya no va a estar aquí? Pues bueno, tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal y decir, ya esta persona no está, que era la tarea número 1. Pero esta tarea número 3, tenemos que aprender a vivir con ausencia. Ya no va a estar aquí, ya no va a estar ahí, ya no va a estar acompañándonos hasta en algún momento que los cristianos hemos entendido que para los cristianos lo dimensionamos diferente, ¿no? Cuando hablo de cristianos católicos, adventistas, evangélicos, lo dimensionamos que en algún momento sí vamos a poder tener la oportunidad de estar con esa persona. Pero en ese momento, físicamente, la ausencia está y vamos a tener que aprender a vivir sin la persona. Y número 4, vamos también a tener que aprender a recolocar, ¿ok? Las emociones. Le llama a él recolocar emocionalmente al ser querido, ¿ok? Para poder vivir en plenitud, para poder nuevamente darle nuevos significados a la vida. Son 4 tareas, que podemos nosotros como seres humanos darnos el chance de desafiarnos y decir, vamos a enfrentar mi pérdida, vamos a enfrentar la situación tan dolorosa como familia, porque podemos decir, bueno, es la muerte de un esposo, pero ese esposo también puede ser hermano, pero ese esposo también puede ser papá,
Y los hijos también van a tener que experimentar en ese proceso con usted que es o que fue la esposa. Sus hijos también van a tener que elaborar el duelo del que fue su papá. Entonces, si aprendemos de manera activa a hacerlo, si nos adueñamos de esta situación y si aprendemos a decir, bueno, necesitamos desafiarnos en los momentos más difíciles de la vida, yo creo que esa situación la vamos a poder experimentar de una manera diferente. Que esta situación tan dolorosa vamos a poder llevarla a un desarrollo pleno y satisfactorio a través del duelo de una forma diferente. Bueno, hay una historia y con esa historia yo me quiero despedir. Cuenta una historia de que habían dos amigas que eran muy buenas amigas, la tristeza y la furia. Un día decidieron salir a nadar en el lago mágico donde las emociones se desarrollan. Así que la tristeza y la furia se tiraron desnudas a ese lago. La furia, como siempre, enojada y apurada, salió del lago pronto y como la furia no ve bien, se puso el traje de la tristeza. Se marchó, se fue. La tristeza, como la tristeza nunca tiene apuro, como la tristeza siempre le gusta ser paciente y estar dispuesta a permanecer por mucho tiempo, se quedó en el lago. Pero cuando decidió ya salir del lago, comenzó a buscar su ropa y se dio cuenta que no estaba ahí. Pronto descubrió que la única ropa que estaba ahí era la ropa de la furia. Así que se puso la ropa de la furia y se marchó. Así, vestida de furia, anda por el mundo. Se dice que muchas veces, se encuentran personas con furia, se encuentran personas atravesando situaciones complicadas como el duelo, con ira, con furia, de manera tremenda. Se dice que en algunas oportunidades cuando se mira detenidamente la furia, se dan cuenta que es la tristeza vestida de furia. Yo entiendo que muchas veces en esta situación particular de la vida, yo entiendo que muchas veces en situaciones tan complicadas, de tanto desánimo, donde uno comienza a buscar tal vez respuestas ante preguntas que quizás nunca vamos a obtener ninguna respuesta, donde comenzamos a cuestionar todo lo que nos ocurre y quizás sentimos que somos los únicos que estamos atravesando situaciones tan complicadas de vida. Yo entiendo que son situaciones bien duras, bien difíciles. Son retos que la vida a veces nos pone, que tenemos que enfrentar. Para nosotros, incluso en psicología, que utilizamos esos recursos en psicoterapia, intentamos fortalecer a la gente a través de conceptos psicológicos, de ayuda emocional para que puedan enfrentar la vida y los retos de la vida de la mejor manera. Pero también yo quisiera compartir con ustedes quizás un recurso espiritual. Yo entiendo que para todos los que somos cristianos, quizás le damos una dimensión diferente a la muerte. Para nosotros la muerte produce dolor, pero también la muerte produce esperanza. La esperanza de que en algún momento, según lo que dice la palabra de Dios, podemos tener la oportunidad de reencontrarnos con ese ser querido. Y cuando uno lee la palabra de Dios, hay textos que encontramos en la palabra de Dios que nos llenan de consuelo, que nos llenan de esperanza, que nos llenan del deseo de algún día de poder compartir y reencontrarnos nuevamente con esos seres queridos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 14 en adelante, que cuando Jesús venga con sus ángeles, que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, los que estén descansando, se van a levantar de la muerte. Y es allí donde esos muertos que se levantan de la muerte se van a reencontrar con los que están vivos. Y vamos a poder gozar de la maravillosa esperanza de poder gozarnos eternamente. La muerte es un reto. La muerte estará presente siempre en la vida. Y como seres humanos debemos de entender que nadie está exento
de poder enfrentar esta situación. Yo espero de que este recurso le haya servido. Espero de que este recurso pueda fortalecer su vida, pueda fortalecer no solamente su vida, sino la vida de los seres que usted ama, de que usted pueda compartir ese recurso para que también las personas puedan encontrar la forma de cómo atravesar esa situación. ¿Qué le parece si nos vemos en un próximo video? Si usted no ha tenido la oportunidad de poder suscribirse a nuestro canal, le invito para que lo haga. Búsquenos como hugoolivas.com. Ahí vamos a estar ofreciendo diferentes recursos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por pertenecer a esta comunidad de aprendizaje. Nos vemos hasta un pronto video. Hasta la próxima.